La obra de Hayao Miyazaki es extraña en muchos sentidos, pero tiene un mensaje: ser animista crítico. Volver a pensar la forma en la que vemos nuestra relación naturaleza-humanidad, motivada por lo que algunos pensadores han llamado el antropoceno, la falta de reflexión, de volver sobre nosotros mismos para pensarnos y vernos en el mundo, puede deberse a una falta de imaginación lastrada por la modernidad. El animismo crítico de Hayao Miyazaki es postura ante la modernidad, fusionada con la herencia informal japonesa. Algunos autores, como Shoko Yoneyama, de la Universidad de Adelaide, se refiere a este como una filosofía que entiende a la naturaleza como algo no dual, la negación de que hay un mundo terrenal y uno espiritual. Según esto, la obra de Hayao es una crítica del antropocentrismo, secularismo, eurocentrismo, así como del dualismo moderno. Sus historias son una manera informal, divertida y entretenida para pensar nuestras relaciones y alentar una nueva visión para las ciencias sociales. Vayamos con calma, porque todo lo que hasta aquí se ha dicho puede ser muy técnico y no quiero eso. Así que, bienvenidos a otro análisis Malay se va, canal en el que se analizan y reflexionan temas desde una perspectiva filosófica. Todos los viernes, o casi, subo videos sobre una reflexión, análisis o documental. Así que si esta es tu última vez aquí, considera suscribirte. Y si no, también activando la campanita para que no te pierdas algún video futuro, porque puede que haya días aleatorios en que lo suba. Hayao Miyazaki es director de cine de animación de origen japonés, fundador del estudio Ghibli. Entre sus obras figuran La princesa Mononoke, Mi vecino Totoro, El castillo vagabundo, El viaje de Chihiro, entre otras. Estas han sido distribuidas en el mundo a través de otra empresa muy acá, desde 1996, que no nombraré, y si tienes alguna suscripción a Netflix puedes ver sus películas allí. Según está en HBO Max, pero creo que no es así. Dejadme saber en los comentarios si también les ocurre en el año 2021. Miyazaki es un icono cultural de nuestro tiempo, pero hay más que eso. En un video anterior, les dejo la tarjetita por si quieren verlo, hablé sobre las utopías, en el que decía que vivimos una crisis de imaginación. Las personas ya no pueden concebir un mundo mejor. Horripilante, psicodélico y fantasmagórico. Entiendo que concebir e imaginar son dos cosas diferentes, pero en ocasiones las usaré de forma intercambiable. La obra de Miyazaki provee historias que son lo suficientemente amplias para recoger las complejidades, además de mantener las fronteras siempre ávidas de nuevas conexiones, ya sea con el porvenir, así como con el pasado, como le diría Donna Haraway. Al igual que Shoko Yoneyama, sostengo que el animismo de Miyazaki puede proveer de nuevas formas de responder a la crisis climática y al antropoceno, atacando nuestra forma de ver el mundo, pero cómo lo concebimos y, de forma más precisa, cómo nos concebimos, porque para Yoneyama y Miyazaki no hay tal dualidad entre naturaleza y humanidad, es un continuo difuso. O puede que ni eso, sino solo lo mismo. Lo que argumenta Yoneyama es que las películas de Miyazaki, las narrativas, abren nuestra imaginación para ver un nuevo horizonte a futuro. Hablamos de entender lo que llamamos naturaleza como algo provisto de fuerza vital, en una época en la que el dualismo permea nuestra sociedad y nuestra forma de verlo. Es antropocentrista. Empecemos por entender qué es el animismo. El animismo se entiende como una postura filosófica que afirma que el mundo espiritual es la fuente de la vida universal. Algunos ejemplos de animismo los encontramos en películas de Miyazaki como Ponyo, Mi vecino Totoro, La princesa Mononoke, Spirit Away, entre otros. Yoneyama lo nombra animismo crítico y afirma que esta clase puede dirigir profundas dudas sobre la civilización moderna, limitaciones al aspecto materialista de la humanidad y la pobre condición de la Tierra, del que hablaremos más adelante. Muy bien, pues estupendo, vamos, muy completamente importante. Miyazaki cree seriamente que el animismo será un pensamiento filosófico dominante o al menos importante en el siglo XXI, porque es una crítica de nuestra civilización moderna, plantea serias dudas sobre la condición humana, nuestras limitaciones como una sociedad materialista, los límites a los que estamos llevando al planeta, entre otras cosas. El animismo de Miyazaki tiene varios componentes. El primero es entender la naturaleza dotada de agencia, de capacidad de actuar. Esto significa dar voz, o mejor dicho, reconocerla. En uno de sus filmes llamado La princesa Mononoke, existen entidades que son la voz de la naturaleza llamados kodamas. Ellos visibilizan lo que ha permanecido invisible, la vida misma, en la naturaleza. Otro componente es su herencia cultural, social y contextual, de Japón, en particular su relación con Shinto. Esta es una religión politeísta originaria de Japón, quiere decir que contiene creencias en la existencia de espíritus de la naturaleza o kamis. Estos idearios han formado la imagen nacional del país. Es una forma distintiva de la cultura de Japón
y ha permeado también la vida política e ideológicas del mismo. Miyazaki toma su distancia ideológica, sobre todo de carácter nacionalista, y amplía su visión considerando su trabajo más como una herencia cultural intangible, poniendo especial énfasis en la relación entre las personas y la espiritualidad de un lugar. El tercer y último componente del animismo de Miyazaki es su negación del dualismo. Aquellos binarios como bien, mal, pureza, contaminación, vida, muerte, espiritual, material, naturaleza, artificial, cree que son falsos. Si la dualidad no existe, entonces es falsa cualquier instancia de dualismo. Sigue. Miyazaki no es el primero en presentar una crítica al dualismo. En un video anterior hablamos de eso, en el que Latour, en su libro Cara a cara con el planeta, afirma que la dicotomía entre naturaleza y humanidad es falsa. Otros autores postmodernos sostienen que la dicotomía entre sociedad y naturaleza está obsoleta y que esta separación nos ha llevado al antropocentrismo. Según los animistas, la modernidad ha traído avances, pero muchos de estos han sido gracias a la negación, quizá para bien en algunos aspectos y mal para otros, de la superstición y la magia, a favor de la racionalidad y la ciencia. Aquí identificaremos al menos 3 tipos de animismo. El primero es el tradicional, sostenido por Taylor, quien argumenta que hay un mundo espiritual y es la fuente de la vida universal. Cree que hay 2 aspectos en el mundo, algo así como mente-cuerpo. La única dificultad para Shoko Yoneyama es que sigue cayendo en el dualismo propuesto por la tradición entre un mundo y algo más, sea una mente, un espíritu, un dios, lo que sea. Así que eso dio paso al nuevo animismo. Esta perspectiva duda de 3 pilares fundamentales de nuestra civilización. El primero tiene que ver con la duda del antropocentrismo, la idea de que el ser humano es una entidad diferente a la naturaleza, y esta última tiene que ser sometida a fuerza de razón y por razón de la fuerza a nuestros intereses. La segunda tiene que ver con el secularismo, el pensamiento de que debemos prescindir de religiones, y por último, el eurocentrismo, la imposición de la epistemología europea sobre otras formas de conocimiento. Esta consta de la dicotomía sujeto y objeto, en el que el primero es un agente con una facultad y el segundo una entidad que no está sujeta a nuestros intereses particulares. El nuevo animismo niega esos 3 pilares de la modernidad. Lo que caracteriza a este animismo, además de negar esos supuestos de la modernidad, es su afirmación de epistemologías relacionales. Creen que hay distintos sistemas de creencias e inferencias que dependen de culturas, sociedades, tiempos, etc. Sostienen un perspectivismo, la afirmación de que no hay un punto neutral desde el cual podamos ver las cosas, sino que siempre es una visión situada, temporal, espacialmente. Y sostiene que hay ontologías distintas. Esto quiere decir que existen objetos diferentes según lo que tú decidas creer. Y por último, la idea de sentir la fuerza vital de la naturaleza. Según Yoneyama, este nuevo animismo, aunque tiene buenas intenciones para juzgar nuestra modernidad, adolece también de serios problemas como el viejo animismo. El primero es que solo se centra en estudios de comunidades, agricultoras o cazadoras y no explica nuestro vivir diario en nuestra sociedad moderna. La segunda es que aún posee elementos eurocentristas. Los estudios etnográficos, por ejemplo, aún suponen que hay una distinción entre el sujeto cognoscente y el objeto conocido. Por muy buenas intenciones que se tengan, seguimos viendo al otro como un objeto de estudio. Por último, adolece mucho de la referencia a Asia, o es muy limitado. Asia, como podemos ver, es un germen de pensamientos animistas, y no prestarle atención hace de nuestros estudios muy endebles. Así que el autor opta por defender algo distinto, lo que llama animismo crítico. El animismo crítico surge de aquellas personas que experimentan la modernidad y sus problemas. Estos personajes como Miyazaki creen que la forma de ver el mundo a través del animismo es parte importante para sobrevivir a la modernidad. Experimentar la modernidad es una condición necesaria para desarrollar un animismo crítico. En otras palabras, el animismo crítico es un producto de la modernidad. Oye, despacio, cerebrito. El animismo de Miyazaki se basa en su autorreflexión como japonés, en su enfrentamiento para encontrar una identidad y a la vez ser un crítico de Japón como una nación-estado. Lo podemos ver en sus películas, y según él, estas no proceden de él, no las crea sino que las descubre. Miyazaki es conocido por la forma en la que crea sus filmes. Inicia por dibujar algunas escenas, sin saber cómo irán conectadas, cómo van a terminar o cuál será el curso de la historia. Su forma narrativa es como descubrir un fósil que ya está allí y la única tarea del investigador es desenterrarlo. Asimismo, el trabajo de Miyazaki es sacar a la luz o exhibir algo que ya existe. Sutil. Si el animismo se expresa a través de los filmes de Miyazaki, entonces le libera de sus limitaciones culturales. El filme no queda en Japón,
no queda en Asia, llega a nosotros, los hispanohablantes, y nos empapamos de aquel animismo que surge a través de Miyazaki. Aquella memoria de la vida, como la llama Shoko Geneyama, lo conecta con el mundo y nos recuerda de su existencia para entender esta crisis cultural y de imaginación. Este animismo crítico duda del dualismo. No hay tal cosa como otro y un yo. En segundo lugar, el mundo espiritual lo podemos ver. Es algo concreto que observamos en las películas de Miyazaki. Y por último, es un desafío para el eurocentrismo. Su proyecto es conectar lo local con la multitud de lugares, la translocalidad, que se presenta como una lucha en contra de la monoculturalización y la economía. La monocultura es un gran problema y grave en términos de riqueza cultural, aunque debe quedar claro que no podemos justificar nada en términos de la riqueza cultural, porque hay prácticas que no deben ser toleradas y no voy a entrar en detalle. Horripilante, psicodélico y fantasmagórico. La capacidad de los filmes de Miyazaki se encuentra en su capacidad de estimular nuestra imaginación, que nos permitan construir diferentes formas de ver el mundo, no jerárquicas y no dualistas, entre lo que se ha denominado ser humano y naturaleza, lo material y lo espiritual. En el discurso del antropoceno, la naturaleza es vista como algo que puede ser controlado por la ciencia y con intervención tecnológica. En estudios recientes, se ha mostrado que las personas tienen una doble cualidad. Son adquisidores de conocimiento y defensores de identidad. Lo primero significa que las personas pueden desarrollar capacidades analíticas que les hace aptas para desempeñar labores científicas. Tú, espectador, es probable que puedas ser un científico, sea social o natural, y eso podría acrecentar las diferencias que tenemos en respuesta ante los problemas climáticos. Eso depende en gran medida de cuánto está comprometida tu identidad, sea cultural, social, espiritual o lo que sea. Dirás que eso no puede o no debería ocurrir. Estoy de acuerdo con lo segundo, pero no con lo primero. Puede ocurrir. ¿Has visto médicos obesos? ¿Has conocido contadores que no tienen patrimonio? ¿O corredores de bolsa que no han invertido? La idea es sencilla. Tener la capacidad para hacer algo no es suficiente para hacerlo, aun cuando conozcas las consecuencias. Médicos obesos saben qué no deben comer, qué sí y qué deben hacer para mantener su salud y aún así son obesos. Lo mismo sucede con los científicos climáticos. Muy probablemente ellos sepan qué tienen que hacer, al menos particularmente, para no continuar acelerando el cambio climático. Y aún así podrían seguir usando automóvil de combustible fósil o yendo cada año de vacaciones a otro continente, usando vuelos transatlánticos. Palabras más, menos. El trabajo de Miyazaki motiva un cambio cultural, una forma diferente de ver el mundo. Con sus filmes quiere motivar una nueva identidad. Tal vez sea falso que todo sea unidad, un mundo espiritual, pero para los fines que persigue modificar cómo nos relacionamos con nuestro entorno funciona, aunque estoy seguro de que el autor negaría esto. Diría que la distinción ni es verdadera ni falsa, que así funciona el mundo. El animismo crítico a través de las películas de Miyazaki revela una nueva forma de concebirnos. Si entendemos nuestro papel en el mundo como algo más que tener un papel dominante de lo que llamamos naturaleza, el conocimiento analítico será una herramienta que podremos usar para alcanzar ese cuidado que nos debemos todos. Poseer más conocimiento científico no implica que las personas se emplearán mucho más en el cuidado del ambiente natural y por consiguiente de todos. Tener una comprensión científica de cómo ocurre algo no implica que vas a hacer lo posible para mejorar las cosas. A mí me gustaría que fuese así, pero no. En tu círculo de amigos estoy seguro de que hay personas muy competentes en matemáticas, en física, en química, en biología, pero adolecen mucho de consideraciones éticas. Con el trabajo de Miyazaki atacamos el problema del cambio climático desde una perspectiva diferente. No es enseñar ciencia a los jóvenes, a las personas, es enseñarles a cambiar su forma de ver el mundo. Si lo asumimos como nuestro hogar, como algo animado, entonces estaremos más dispuestos a hacerlo, aun cuando no entendamos muy bien los discursos científicos. Si tú ya tienes respeto por todo y te dicen que usar el automóvil no contribuye a mantener ese respeto, dejarás de usarlo, aun cuando no comprendas muy bien los fundamentos científicos. Bastará con que la autoridad científica lo dijese y no está mal, creo que está bien. El objetivo solo es ese: cambiar nuestra forma de ver el mundo. Pero antes de que lo cambies, no olvides darle a las suscribidas y las campanadas a la campanada para que el huevonazo de YouTube salga de sus aposentos y te avise cuando hay video nuevo. Abajo en la descripción te dejo mi cuenta de PayPal y otras para aportaciones monetarias voluntarias, mi canal en Spotify, de Instagram y un correo para asesorías filosóficas. Y ya que andas por allí, dale a las me gustadas y a las compartidas, dejándome saber si serás más animista crítico. Muchas gracias por permanecer hasta aquí, que ya es bastante. Y recuerda, nunca dejes de cuestionar. Chao.